Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol. Primero la gente. En el Palacio de San Carlos se realizarán las exequias del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció a sus 64 años. En 2024 había iniciado un tratamiento médico por un tumor cerebral. Su familia prefirió la prudencia y el silencio durante esta larga batalla. Sí, señora, en las próximas horas se le rendirá un homenaje a uno de los líderes políticos más importantes de la historia reciente del país. Y allí, justamente en el Palacio de San Carlos, se encuentran nuestros periodistas Luis Eduardo Maldonado y Nicolás Rojas con todos los detalles. Adelante, compañeros. Alejandra, buenas tardes. Efectivamente estamos iniciando esta transmisión especial desde el Palacio de San Carlos, un lugar muy representativo para la vida personal y la vida política de Germán Vargas Lleras. Y Luis Eduardo, decimos para la vida política porque siendo muy joven, cuando tan solo tenía 5 o 6 años, escuchaba esas discusiones de país, esas discusiones de intelectuales que tenía su abuelo cuando fue presidente, Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970. Es aquí donde será el último adiós, Luis Eduardo. Y es acá donde dio sus primeros pasos, como usted lo dice, políticos, porque incluso hay fotografías de Germán Vargas Lleras muy niño cuando su abuelo, el presidente de la época, hacía los consejos de ministros. Él gobernó desde este palacio. Hoy recordaban los asistentes de protocolo acá de la Cancillería que Germán Vargas Lleras jugaba, recorría los pasillos, los jardines. Estas calles empedradas también fueron escenario deportivo para Germán Vargas Lleras. Acá hay mucha historia, muchos datos de Germán Vargas Lleras y precisamente donde van a ser las honras fúnebres, pues vamos a ver más adelante una cantidad de fotografías de Germán Vargas niño y su evolución como concejal de Bogotá, ministro, senador, vicepresidente. Por ahí decía Luis Eduardo que cuando él era niño tenía 2 escenarios, del Palacio de San Carlos al colegio y del colegio al Palacio de San Carlos. Recordemos que estudió en el Gimnasio Moderno, después en el José Joaquín Casas y posteriormente pues hizo sus estudios especializados que lo llevaron a ser un curtido político. Una trayectoria que inició, se puede decir, hace más de 35 años. Leí ayer un perfil, Luis Eduardo Maldonado, donde el ex vicepresidente pues estaba mencionando cómo fue ese aterrizaje en la política. Y ese aterrizaje se da cuando él tenía 18 años y un joven político en 1989 que se llama Luis Carlos Galán asistió a la casa de su abuelo en Quintas de Camacho y desde ahí empezó a ser un operador político del nuevo liberalismo. Pues a las 3 de la tarde se abren las puertas acá en la Cancillería para darle el último adiós a Germán Vargas Lleras, un hombre que deja una huella política y social en el país. Germán Vargas Lleras nació en Bogotá en 1962. Desde niño estuvo cerca del poder. Fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y el mayor de 3 hermanos. Cuando tenía 13 años perdió a su mamá. Desde ese momento, le dijo a los informantes, su padre, Germán Vargas Espinosa, fue su mejor ejemplo. Padre fue padre y madre, y entonces teníamos una relación estrechísima, además de que era un extraordinario ser humano, cariñosísimo. Ese sí era un cachacazo de verdad. La segunda mujer de mi padre un día le dice, pero ¿por qué no disciplina a estos muchachos? Hágame el favor. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Eso describía bien el carácter de mi padre. Mira, yo estoy aquí es para consentir que la vida los discipline. Fue bachiller del gimnasio José Joaquín Casas, discípulo de Jaime Leal González y abogado de la Universidad El Rosario. Empezó en la política a los 19 años como concejal del pueblo de Boyacá y aconsejado por el abuelo, llegó al nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento, siendo coordinador de la campaña en la capital. Era un poco apático. Lo que pasa es que él sí promovió y prohijó mucho a Galán. ¿Pero usted alguna vez le dijo, venga, es que yo quiero ser como usted, quiero ser presidente de Colombia? Tras el asesinato del jefe, llegó al liberalismo oficialista. Fue concejal de Bogotá de 1990 al 94, año en el que se lanzó a las grandes ligas de la política. A los 32, Germán Vargas Lleras fue senador de Colombia, una curul que ocupó en 4 oportunidades consecutivas. El Estatuto Anticorrupción es el conjunto normativo más severo y completo que se ha puesto a la consideración del Congreso. El carácter de Vargas Lleras se hizo sentir en el 98, cuando desde la oposición al gobierno de Andrés Pastrana cuestionó el proceso de paz con las FARC. Famoso fue el debate en el que reveló que la guerrilla tenía desde secuestrados hasta campos de entrenamiento en la zona de distensión. De esas personas retenidas allá, se estima que 17 han sido ya asesinadas. Que ciudadanos sean hostigados a tener que escriturar sus tierras a la fuerza en la zona de distensión. Ese discurso lo acercó al exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe,
quien como disidente liberal llegó en el 2002 a la Casa de Nariño. Ese año Vargas llegó por tercera vez al Senado por el movimiento Colombia Siempre. En diciembre, cuando destapaba un regalo de Navidad en su oficina, le explotó un libro bomba. En ese atentado quedó gravemente herido y perdió algunos dedos de su mano izquierda. Había algunos regalos de los que llegan, un memorando. Y entonces lo abrí y en ese momento pues explotó la bomba. Pero una cosa milagrosa, las bombas explotan o no explotan. Esta explotó la mitad. ¿Y por qué Curioso, pasó ¿verdad? eso? No, nunca lo hemos sabido. Si la bomba hubiera estallado en su totalidad, no estaríamos haciendo esta entrevista. ¿Y perdió ahí los dedos de la mano? Sí. Mucho más grave fue esta mano que quedó colgando y la reconstruyeron. Inicialmente no tenía sensibilidad, ya hoy la tengo. ¿Quién fue? ¿Quién le mandó esa bomba? Nunca lo hemos sabido bien. Se recuperó del atentado y volvió al Parlamento para consolidar la bancada uribista. Fue presidente del Senado y por ideología llegó a Cambio Radical, movimiento del que se convirtió en su director y baluarte histórico. Juan Manuel Santos creó el partido de la U en ese momento, buscando la reelección de Álvaro Uribe Vélez, e invitó a Cambio Radical a esa fusión. Pero las filtraciones de paras en el nuevo partido espantaron a Vargas Lleras y no aceptó. Aficionado a los toros, ocupaba siempre una silla en el callejón. En febrero de 2005, las autoridades frustraron un plan con el que le iban a matar, esta vez con un camión cargado con 400 kilos de explosivos en la Plaza de Santa María, en Bogotá. Pues aquí no se mostró sino una fotografía en la que aparecía yo y un hermano mío. Las amenazas no pararon. Tenemos algún día que salir de esta plaga de gente que no deja vivir a esta nación tranquila. Y en octubre de 2005, justo cuando Vargas Lleras denunciaba las alianzas de paramilitares, políticos y narcos, al salir de un programa de opinión en Caracol Radio, el senador fue víctima de otro atentado, esta vez con carrobomba. O sea, fue una bomba dirigida. El impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo. Si nos coge, pues tampoco estaríamos haciendo esta entrevista. Esa bomba rebotó contra un edificio del otro lado de la calle, destrozándolo todo. Bueno, los carros sí quedaron inservibles, pérdida total, y varios de los muchachos del grupo de escoltas muy afectados. Uno perdió un ojo, el otro la audición. Lamentable hecho. ¿Y quiénes fueron? Yo creo que ahí estuvo comprometido el TAS. Hubo una investigación que se cerró prematuramente, luego cuando inició este gobierno la reabrieron, pero nunca hemos podido establecer ni los determinadores ni los autores materiales. El uribismo acusó a las FARC de este hecho en una investigación que nunca terminó. Doctor Germán Vargas Lleras tiene condiciones excepcionales de liderazgo. En el 2006, Cambio Radical logra 15 senadores y 22 representantes a la Cámara. Vargas fue el senador más votado con 223.000 sufragios. Impulsó el fuero militar que tipifica crímenes como la desaparición forzosa, el genocidio, el desplazamiento forzado y la masacre. Fue ley el Estatuto de Anticorrupción, el Código Único Disciplinario y se revivió la extradición. No tuvo ninguna vacilación para entregarle a este país una legislación que le permita la extensión del dominio de la riqueza ilícita. Cada ley era una herramienta para que el Ejecutivo no bajara la guardia en la lucha contra el narcotráfico. Es la realidad que tiene que afrontar este país. En el 2008 se retiró del Senado, tuvo una despedida de lujo y se fue a estudiar a Europa. Mi compromiso es garantizar una seguridad integral. En junio de 2009, Vargas Lleras se lanza a la arena presidencial. Seré el colombiano que le ponga fin a este conflicto. En una campaña fuerte, Vargas quedó de tercero en la primera vuelta, detrás de Santos y Antanas Mocus. Al final, Santos se puso la banda de jefe de Estado. El 7 de agosto, Vargas Lleras fue nombrado ministro de la nueva cartera del Interior y de Justicia. Fue autor de la llamada Ley Lleras, que regula la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y la ley de víctimas y de restitución de tierras. Hoy y mañana se debatirán los temas que el gobierno propone. Integren la reforma a la justicia. El 17 de mayo de 2012 llegó al Ministerio de Vivienda, donde lideró el programa que buscó
casas y apartamentos gratis para los colombianos necesitados. Ya llevamos instaladas 25.000 unidades de vivienda. Uno de los sustos más grandes de vida lo vivió el 2 de noviembre de 2012 en Sandoná, Nariño. El helicóptero en el que estaba despegando entró en emergencia. ¿Vuela el helicóptero otra vez, ministro? No, pues me toca continuar porque el tiempo se agota, el año se termina y el compromiso del presidente era tener a todo el país en construcción. Doctor Germán Vargas Lleras, juráis por Dios y por la patria. En 2014 le aceptó a Santos ser su vicepresidente para el segundo mandato. Sí, juro, por Dios, por la patria y por el pueblo de Colombia. En diciembre de 2015, el cuerpo del senador le envió un mensaje. Pero estamos muy contentos porque hoy terminaremos de cumplir. Al terminar una intervención en Florida Blanca, Santander, se desplomó. A ver. La recomendación de los médicos fue clara. Bajar al estrés y todo ese factor que tiene él de carga emocional, pero en términos generales salió de la clínica Carlos Ardila Lule en óptimas condiciones para Bogotá. En enero Vargas Lleras fue al quirófano. Allí empezó su lucha contra un meningioma benigno. Se trata de un tumor que crece en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Semanas después de la intervención, habló con la directora de Los Informantes, María Elvira Arango, sobre la vida. No, pero esa fama que tiene de malgeniado. No, pero no lo es así, exigente sí. Exigente. Y digo las cosas de frente y no ando con eufemismos. Usted sabe lo que es llegar uno cansado a una comida y que lo aborden y le digan, ¿cómo la ve? ¿Qué hay de vainas? ¿Qué crees que va a pasar? No, un interrogatorio pues de, ¿cómo la ve? Esa es la pregunta clásica, ¿o no? Cuéntamelo todo. En 2017 se lanzó por segunda vez a la presidencia de la República y en una entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas habló de las diferencias que tenía con el proyecto Bandera de Juan Manuel Santos, que era la paz con las FARC. Porque no olvide usted que este proceso de paz amnistió, indultó y cobijó todos los delitos que habían tenido lugar hasta el 31 de diciembre del año 2016. ¿Cómo darle a la droga el tratamiento de delito continuado? A mí eso me parece muy inadecuado. Lideró la coalición Mejor Vargas Lleras con el aval de Cambio Radical. Su campaña se centró en la inversión de la infraestructura y la vivienda y también la crítica moderada a los acuerdos de La Habana. ¿Su momento más feliz cuál fue? Pues muchos, no recuerdo. No hay uno en particular. Estas preguntas tan chimbas. Al comienzo de la campaña, Vargas Lleras estuvo en la punta de las encuestas. A pesar de tener bagaje, experiencia y preparación, terminó de cuarto en la primera vuelta presidencial. De manera que no me queda más que agradecer en medio de esta dura polarización a los millones de colombianos que valoraron nuestras iniciativas, nuestro compromiso. Para mí han sido 30 años de haberle servido a este país. No me queda más que motivo de agradecimiento. Esta derrota para muchos fue el punto de inflexión. En pandemia, Vargas Lleras siguió en la política a través de columnas de opinión. En las elecciones presidenciales del 2022, Vargas Lleras no postuló su nombre y fue electo Gustavo Petro. La paloma de la paz total. El partido de Vargas Lleras se fue a la oposición. Famosa fue la respuesta del exministro a la propuesta de una asamblea constituyente del gobierno del cambio. Repetir el camino de Maduro en Venezuela, que ya no es una convocatoria para que los colombianos elijan mediante el voto universal a quienes quieran, sino una constituyente elegida a dedo. Algunos debates con Petro terminaron hasta el punto que la justicia obligó al mandatario a retractarse de algunos pronunciamientos contra Vargas Lleras y su familia en el tema de la crisis de la salud. Yo nunca había visto a un presidente proceder en igual forma a como lo hace Petro. A través de videos, Vargas Lleras en enero de 2025 hablaba de la actualidad del país. En la región del Catatumbo hay más de 120 personas asesinadas.
El 23 de abril de 2025, la Fundación Santa Fe de Bogotá informó que a solicitud del ex vicepresidente, este fue sometido a una intervención neuroquirúrgica. En mayo, Vargas Lleras viajó a Houston para complementar su tratamiento por un tumor cerebral. El jueves 22 fue sometido a una nueva cirugía. Se conocieron algunas fotografías. El 11 de noviembre del año pasado, Vargas Lleras lideró la Convención de Cambio Radical. Aquí se ve con otros dirigentes del partido político. He visto este país levantarse muchas veces. Una semana antes de las elecciones, en marzo pasado, Cambio Radical publicó este video. Con gente que creyó en el rumbo. Para muchos, la serie de imágenes buscó recordarle al país que ese era el partido de Vargas Lleras y que sus ideas deben continuar por siempre en el Congreso de la República. Este no es momento de improvisar, es momento de corregir. Él fue Germán Vargas Lleras, el padre, el que tuvo que sacar a su hija del país cuando tenía 6 años para proteger su vida. El abuelo, el consentidor, el entrañable, quizás como su papá. El liberal de Racamandaca, el demócrata. El hombre que como pocos recorrió y sintió el país, palpó sus necesidades, soñó con dirigir sus destinos y hoy hace parte de la historia de Colombia. Paz en su tumba. Yo también cuando sea grande. Sumando algo adicional a la nota de Carlos Barragán, sabe también cómo podemos recordar al doctor Germán Vargas Lleras como uno de los grandes electores del país en los últimos 20 años. A propósito, Luis Eduardo, de lo que vamos a tener a lo largo de esta tarde, lo que está señalando Cambio Radical es que a las 2 de la tarde va a llegar el cuerpo de Germán Vargas Lleras y vamos a tener un acto muy solemne que se llama, que se llama Honores al Féretro, donde estará su familia y sus amigos, los más allegados. Obviamente los honores son públicos, tendremos el batallón guardia presidencial apostado en esos dos costados, luego la familia, sus 2 hermanos, su hija, su nieto estarán en un evento privado a puerta cerrada en el Salón Bolívar, donde les contaba hace unos segundos que están trayendo fotografías de Germán Vargas Lleras. Sí. Tendremos el féretro, flores, cantidad de flores que ya ingresaron y las fotografías de Germán Vargas Lleras. Luis Eduardo, yo recuerdo que usted fue uno de los políticos más cercanos no solo al presidente Juan Manuel Santos, también al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y recordemos tal vez ese episodio en el año 2016 cuando empezó a tener sus quebrantos de salud. Claro, ¿Qué fue lo que pasó? Es que ahí, en el 2016, en un evento regional, se prende la alarma sobre el estado de salud de Germán Vargas Lleras. Se estaba hablando ante una multitud, tiene problemas para respirar y pierde el control. Su esquema de seguridad logra cogerlo y si no se va al piso. A partir de ese momento comienza la lucha de Germán Vargas para salvar su vida. Lucha que pierde 10 años después con el comunicado que sacó en las últimas horas la Fundación Santa Fe, anunciándole al país que Germán Vargas Lleras había fallecido. Sí, un tumor cerebral flaco que lastimosamente se lo lleva después de 10 años, aunque él mejoró un poco su estado de salud y tuvo unas operaciones en el año 2016, lo cierto es que en el 2025 se empieza a agravar un poco y lastimosamente pues hoy estamos reportando su fallecimiento a los 64 años de edad. Pero empecemos hablando también, Luis Eduardo, sobre esas personas cercanas al ex vicepresidente, no solamente en su partido Cambio Radical, también durante el gobierno de Juan Manuel Santos. No solo amigos, podemos calificar a Germán Vargas Lleras como un maestro de la política, como un tutor, que le enseñó a muchas personas cómo hacer política. Muchos de esos jóvenes de la época hoy tienen un papel muy importante en la vida política del país. También exministros que estuvieron compartiendo pupitre en la Casa de Nariño. Como un servidor público incansable y con carácter de sobra, definen quienes conocieron a Germán Vargas Lleras su desempeño de más de 40 años en la vida política. El excontralor Carlos Felipe Córdoba fue su secretario privado y así lo recuerda. Ese hombre siempre puso por encima de cualquier cosa el país. Y pues ustedes lo vieron como senador, como concejal, adicionalmente como vicepresidente, ministro, que era un hombre incansable. Hacía varias ciudades en el día y que definitivamente siempre fue un hombre recio, con unos principios claros, definidos, de defensa de la institucionalidad, de nuestras fuerzas militares. Como un coequipero excepcional lo define el expresidente Juan Manuel Santos. En ese gabinete compartió entre otras con el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que también habló sobre su fallecimiento. Colombia ha perdido uno de los grandes, Germán Vargas Lleras, fue un colombiano ejemplar. Realmente su servicio público, pero sobre todo los valores con los que ejerció ese trabajo, con carácter, con mucha rectitud, con mucho compromiso por Colombia. Siempre dio resultados
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lo describió como un hombre de convicciones, siempre fiel a sus principios. También lo recuerda el exalcalde Enrique Peñalosa. Siempre pensando en cómo lograr que en Colombia tuviéramos un mejor país. De manera que yo sí siento dolor y agradecimiento ciudadano, agradecimiento patriótico. Bueno, además agradezco a nivel personal porque él me apoyó en varias ocasiones. Incluso tuve la aval de Cambio Radical. La comunicadora Ángela Calderón lo acompañó durante su última aspiración presidencial en el 2018. Lo conoció de primera mano y destacó su forma de ser. Era un tipo no mal geniado, era recio. Él podía amanecer, sus mañanas no eran las mejores. Él iba mejorando su carácter en el transcurso del día, ¿no? Él amanecía, atendía sus reuniones y demás, pero pues como sus jornadas eran tan tarde, entonces sus horas en la mañana no eran tan fáciles pues para manejar el tiempo y demás. Ya en la tarde, noche, era un ser encantador, de verdad, el mejor amigo que uno puede haber tenido. El exministro Luis Felipe Henao y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entre otras, también expresaron sus condolencias por la muerte de Vargas Lleras. A propósito de la larga trayectoria de Germán Vargas Lleras, Luis Eduardo, también hay que recordarlo como un gran escritor. Y recuerdo mucho que en algún libro yo leí que él ya se había gastado las 10 vidas del gato. Incluso estaba mencionando algunos episodios como 2 atentados que tuvo durante su trayectoria política. Pero yo recuerdo que usted también reportó algunos cuando fue vicepresidente de la República. Y cuando fue senador de la República. El 13 de diciembre era un viernes. Ese día los congresistas ya se han ido para sus regiones o están descansando. Germán Vargas Lleras trabajaba hasta los viernes a las 12, 1 de la mañana y ese atentado fue un día en el que Germán Vargas Lleras pues no tendría que estar en el Congreso de la República. Un viernes, estamos hablando del sobrebomba. Otro atentado también en Caracol Radio. 2005 que se salvó milagrosamente. ¿Sabe qué recuerdo puntualmente de ese primer episodio que usted mencionó, el libro Bomba? Cuando él ya se recupera y en el recinto del Senado hay una de las imágenes más conmovedoras y creo que desde mi punto de vista más históricas del Congreso de la República, y él es entrando con su mano lastimada y al unísono todos los partidos políticos sin distinción ovacionándolo y recibiéndolo con los brazos abiertos. Cuando Germán Vargas Lleras entra al Senado de la República estaban en votación y la votación es sagrada. Cuando comienza la votación es votación y no se puede interrumpir. Ingresa Germán Vargas Lleras, se pone de pie todo el Congreso de la República, él lloró. ¿Sí? Lloró cuando ingresó y por supuesto se le torció la voz cuando pronunció las palabras en el atril de la plenaria. Uno tal vez, Luis Eduardo, lo recuerda como una persona muy fuerte, con mucho carácter, pero sin duda estos episodios también habla del corazón que tenía este líder político. Veamos qué dice en su libro y también cuál fue su trayectoria como escritor. Siempre le servía a Colombia. A defender con vehemencia de la seguridad. ¡No puede arrancar el ministro! Esa bomba rebotó contra un edificio. Tenemos algún día que salir de esta plaga de gente. El crimen no duerme, se necesita judicializarlos. Con mis virtudes y defectos, pero creo ser el colombiano más capacitado para conducir los destinos de este país. Dicen que los gatos tienen 7 vidas. Germán Vargas Lleras terminó agotando las más de 10 que tenía y su cuerpo, con el pasar de los años, se convirtió en un mapa de la guerra en Colombia. Fue acumulando cicatrices, algunas de ellas producto del azar. Después de una campaña de haber estado mucho tiempo fuera, tomé la decisión de embarcarme en un crucero de Disneylandia. Fuimos al mar y a mí me atrapó una corriente y me estrelló contra el piso del mar y se presentó algo que se llama médicamente Le Fort. Se le zafa la cara del cráneo. No hay un servicio médico adecuado en la isla. Mi familia fue a traerme, me operaron en Bogotá con la visión afectada, la operación se hizo por la boca, entonces tampoco podía comer, muy dolorosa. Eventos trágicos de los que solía salvarse sin explicación y de puro milagro.
Nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien fue en su niñez una figura cercana y determinante. Heredero de un linaje de poder que sin duda talló su recio carácter. Era esquivo para hablar de su vida privada. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Uno de sus grandes dolores ocurrió el miércoles 27 de septiembre de 1994, cuando tuvo que despedir a su abuelo. Los colombianos vimos asomarse entre el cortejo fúnebre al joven de 32 años, delgado y tímido, que intentaba esconder su dolor en medio de los honores a quien fuera presidente de Colombia. Germán, José Antonio y Enrique, los tres hermanos Vargas Lleras, supieron de la orfandad materna a temprana edad. Madre murió muy joven, de tan solo 40 años. Desde entonces, jamás he celebrado el Día de la Madre. Germán el mayor tenía entonces 13 años cuando la vida familiar les cambió. Eso fue devastador, sobre todo porque fue intempestivo. Fue un infarto fulminante. Entonces nosotros nos vemos, pues continuamos viviendo con mi padre y con mi abuela. Mi padre fue padre y madre. El tiempo transcurrió y Germán se hizo abogado y teniente de la Reserva del Ejército. Su carrera política la inició muy joven. Tenía 19 años cuando se vinculó al nuevo liberalismo. Caminó al lado de Luis Carlos Galán y fue testigo en primera fila de su asesinato. Estaba a 2 metros antes de subir a la tarima del horror. Si el sicario hubiera demorado 4 segundos más en hacer el disparo, yo hubiera pasado al frente, venía detrás de él y pues me hubieran también asesinado. Y amerita nuestro apoyo generoso. Fue conquistando escaños políticos, secretario del Partido Liberal en el 90 y concejal hasta el 98, 4 veces senador, en el 2003 con la votación más alta del país. En una de tantas correrías, de subidas y bajadas de avionetas y helicópteros, terminó dando giros incontrolados. El helicóptero luchaba sobre los tejados de las casas por no terminar estampillado en el suelo. ¡No puede arrancar el ministro! ¡No puede arrancar! Despegamos del helicóptero, teníamos otra actividad en la ciudad de Pasto, cuando saliendo falló el rotor de cola. Pero fueron segundos angustiosos. Sobrevolábamos los techos de las casas del municipio a muy baja altura. Parecía un carro loco, sin control. Nos botamos al piso a esperar lo peor. Le digo una vez más, la pericia, la suerte y Dios, que es muy grande. Como si el peligro lo acechara y la salvación fuera el final feliz de cada guión, en febrero de 2005, en una tarde de corrida de toros en la Plaza Santa María, donde siempre ocupaba el puesto del callejón, su anillo de seguridad advirtió un camión bomba cargado con 400 kilos de dinamita a punto de ser detonado. En primer lugar, lo que hubiera podido ser una tragedia y era volar la plaza de toros con todos los habitantes ahí. Y cuando se le preguntó de qué se trataba, contra quién iba el magnicidio, informó que era contra Germán Vargas. Así, Germán Vargas Lleras terminó convirtiéndose en el segundo hombre más escoltado de Colombia. A la fuerza en la zona de distensión. A medida que crecía su riesgo, Germán subió el tono desde las trincheras de los micrófonos. Que la zona de distensión está siendo utilizada para un propósito distinto, para fortalecer militarmente la acción de las FARC. Sus palabras sonaban como ráfagas de fusil frente a los que consideraba sus enemigos, la guerrilla de las FARC.
El Estado no ejerce la autoridad en la zona de distensión. Se iniciaba la temporada navideña con el cierre de las actividades en el Congreso. Una caja llegó a su oficina, parecía un regalo de Navidad, pero dentro no había afecto, sino odio comprimido en forma de cartabomba. Había algunos regalos de los que llegan, un memorando. Y entonces lo abrí y en ese momento pues explotó la bomba. Un episodio rarísimo, porque esa bomba pasó, entró al Congreso. Todos los filtros de seguridad que tienen. De seguridad. Así lo relató en una entrevista íntima a la periodista María Elvira Arango. Una cosa milagrosa, las bombas explotan o no explotan. Esta explotó la mitad. El sobre le estalló entre las manos, cercenándole los dedos. Mucho más grave fue esta mano que quedó colgando y la reconstruyeron. Inicialmente no tenía sensibilidad, ya hoy la tengo. Sobre su discapacidad física, siempre pensó que no podía traducirse en una discapacidad política y así lo escribió. La mutilación de mi mano fue el precio de mi libertad de expresión. Me quitaron los dedos, pero no la voluntad de denunciar lo que estaba pasando en el país. Sus denuncias sobre corrupción tuvieron un ingrediente nuevo: las alianzas entre políticos, paramilitares y narcos. Estaba cruzando esa delgada línea roja que aumentó su riesgo. Esta vez el escenario fue el norte de Bogotá. Salía del programa de opinión Hora 20 de Caracol Radio, cuando al paso de su caravana estalló un carro bomba. Esa fue una bomba dirigida. El impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo. Si nos coge, pues tampoco estaríamos haciendo esta entrevista. Esa bomba rebotó contra un edificio del otro lado de la calle, destrozándolo todo. Bueno, los carros sí quedaron inservibles, pérdida total. El blindaje crujió, pero aguantó. Y varios de los muchachos del grupo de escoltas muy afectados. Uno perdió un ojo, no, el otro la audición. Ese día entendió que no era un político más, era un objetivo militar prioritario. León, que además es enfermero, ni hubiera desangrado antes de llegar a la Santa Fe. O la pericia al día que nos pusieron la bomba saliendo del Caracol. Nos evitaron ser asesinados. Yo sinceramente creo que les debo la vida. Vendado y herido, entró al recinto del Congreso como un guerrero sobreviviente, erguido y sin miedo. Fue olvidando que era de carne y hueso y el cuerpo no tardó en recordárselo en el 2014. Sí, juro. Al ser nombrado vicepresidente de Juan Manuel Santos en su segundo mandato, se convirtió en una máquina humana imparable. Nos dedicaremos en el 2016 a ver. Pero sufrió un desmayo que quedó registrado en medio de la angustia de la gente. Un primer aviso que lo llevó a una cirugía y entendió que además de los enemigos externos, tendría que lidiar con condiciones de salud. Sufrió varias caídas en cicla, desmayos repentinos. De todos terminaba siempre en pie, como curado de espantos. Avanzamos muy bien en esa carretera. Años después de los atentados que casi le cuestan la vida a Germán Vargas Lleras, quedó inscrito en la historia del conflicto armado colombiano como víctima de las antiguas FARC. Hace más de 20 años que vengo reclamando a las autoridades judiciales que esclarezcan qué pasó en ambas ocasiones. Celebro que la JEP me reconozca como víctima, no porque esté pensando en cobrar ni un peso en materia de indemnización. Lo único que me interesa es conocer la verdad de lo ocurrido. Y aunque no hubo un acto personal, un cara a cara con alias Timochenko, la guerrilla reconoció su responsabilidad. Para reconocer mi responsabilidad como coordinador del bloque del Magdalena Medio. En una carta histórica en el 2020, las FARC admitieron: fuimos nosotros, y sí,
Lo querían muerto, porque su voz les dolía más que las balas. Capos que se colaron en las listas de la FARC. El guerrero. He visto este país levantarse muchas veces. Con este potente video, Vargas Lleras salió de su silencio por un momento para mostrarle al país que seguía en pie. En su libro, Hacer cumplir, avanzar, dejó un pensamiento demoledor que lo describía. Ya me gasté las 10 vidas del gato, pero mientras tenga voz y tenga vida, mi único compromiso será seguir cumpliéndole a este país. Al final, la historia de Germán Vargas es la historia de un hombre con ideas y carácter que se negó a ser silenciado. Gracias. En la historia del país, sin lugar a dudas, Germán Vargas Lleras se puede calificar como el ministro que tuvo más poder en un gobierno, el ministro que incidía no solo en las decisiones de su cartera, sino en las de sus colegas. Fue él quien una noche llegó a la casa de Nariño con un papel, con un borrador, lo contaba él, un borrador pues hecho a mano para decirle a Juan Manuel Santos: hagamos 100.000 viviendas gratis. No hizo 100.000, hizo 101.183 viviendas gratis. Y en ese mismo borrador también le dijo a Juan Manuel Santos: venga, construyamos más acueductos, cerca de 1.000, ¿sabe cuántos construyó? 1.700. Incluso ese paso por el Ministerio de Vivienda sirvió como plataforma política a Luis Eduardo para en el año 2014 lanzarse a la presidencia de la República. Obtiene el tercer lugar en la primera vuelta, cerca de 1.500.000 votos, y es en ese momento cuando decide hacer fórmula con Juan Manuel Santos. Pues mire, a propósito de Juan Manuel Santos, él está en África. Lo consultamos. ¿Qué piensa de esta triste partida para el país? ¿Qué piensa de su amigo, de su ministro y de su confidente? Expresidente, usted lo tuvo en muchos consejos de ministros. Pues Germán siempre aportaba un criterio muy relevante en las discusiones, precisamente porque conocía muy bien el Estado. Entonces él no solamente opinaba sobre sus carteras, sino si había una discusión sobre otros temas, Germán intervenía y intervenía con inteligencia, intervenía con propiedad. Él fue durante muchos años miembro del Congreso, ahí obtuvo una gran experiencia. En eso también fue muy útil durante nuestro gobierno porque logramos aprobar muchas reformas que eran difíciles, pero con la ayuda y la habilidad de Germán Vargas y el conocimiento que tenía de los trámites parlamentarios, pues fue una gran ayuda y fue de gran utilidad. En 2014 usted lo elige como su fórmula vicepresidencial para justamente buscar esa reelección. De algún modo, esa decisión también tenía un fuerte cálculo político. Pues yo desarrollé con Germán en la primera presidencia una relación muy cercana y por eso creo que no me equivoqué, fue un gran vicepresidente. Además, le delegué muchos encargos en diferentes frentes y siempre los cumplía al pie de la letra, de manera que eso fue una experiencia para mí gratísima y creo que para el país, porque los resultados ahí están a la luz de todo el mundo. Sin duda un gran punto de quiebre entre usted y también el doctor Germán Vargas Lleras fue el proceso de paz con las FARC. Tenían algunos puntos de vista diferentes, en algunos otros también tenían opiniones que estaban acorde, digamos, al camino que usted pretendía seguir con la paz. Teníamos algunas diferencias al final sobre el proceso de paz, pero esas diferencias nunca se convirtieron en algo inmanejable. Él tenía unos puntos de vista, yo tenía otros, los discutíamos en privado y él no salía a la luz pública a criticar lo que estaba haciendo el gobierno, sino sus reparos los expresaba por los canales que le correspondía. Quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Germán Vargas Lleras? ¿Qué le dijo? Hace unos meses, ella estaba bastante enfermo. Yo hablé con él con mucha frecuencia durante su enfermedad.
en Houston hablé muchas veces y en Colombia también. Entonces, pues hace como un mes y medio, 2 meses que no volvió a pasar el teléfono, pues porque yo sabía que estaba bastante delicado. Sabe, Luis Eduardo, escuchando esta entrevista con Juan Manuel Santos y todos los paquetes periodísticos que hemos presentado en esta transmisión, pues nos hemos dado cuenta que Germán Vargas Lleras siempre tuvo una cercanía con los expresidentes. Y el primero fue su abuelo, Carlos Lleras Restrepo, con quien tal vez fue esa primera persona que lo empezó a formar políticamente. Obviamente cercanía, pero también crítica. Recordemos cuando el proceso 8000, el presidente Ernesto Samper fue un duro crítico del escándalo, del famoso elefante, el proceso 8000. Con Pastrana también cuestionó lo que él denominaba fortalecimiento de la guerrilla en la zona de distensión. Sí, y de pronto con el expresidente Álvaro Uribe hubo 2 momentos. El primero en el año 2002, cuando él tal vez tenía una aprobación del 0.8%, o era lo que marcaban las encuestas, y él con su movimiento Colombia Siempre decide distanciarse de los liberales y conservadores de la época, y lo apoya en esa plataforma política que lo elige como presidente en el año 2002, y ya después, cuando él quería reelegirse, siempre marcó distancia. Bueno, y a propósito de expresidentes, pues hablaron los otros exmandatarios del país sobre la muerte del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El expresidente Iván Duque compitió en 2018 con Vargas Lleras por la presidencia de la República, pero la relación fue más allá. Duque lo consultaba con frecuencia siendo ya presidente y dice construyeron una amistad sólida. Pierde nuestro país a uno de sus mejores hombres, a un verdadero hombre de Estado, a una persona que hizo política con ideas, con compromiso, que fue recio enfrentando al crimen, que mantuvo siempre una convicción de apego a la justicia y que trabajó por un país que fuera más dinámico en términos económicos. Hoy Colombia tiene que recordar su legado en la gestión de la infraestructura, en la gestión de la vivienda. El expresidente Álvaro Uribe destacó en redes sociales las condiciones integrales, dijo, la capacidad de estudio y las férreas convicciones democráticas de Vargas Lleras. También se pronunció el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, quien dijo que es una pérdida irreparable para el país. Con Germán nos unían las ideas liberales, las grandes discusiones que mantuvimos sobre el Estado y sobre grandes obras que logró realizar a lo largo de esta Colombia por la que juntos trabajamos en muchas ocasiones. El expresidente Ernesto Samper tuvo una cercanía, aunque no ideológica, sí con la familia. El hermano de Vargas Lleras, José Antonio, fue secretario general de la presidencia de Samper. Así lo recuerda al ex vicepresidente. Él era un excelente ejemplo de lo que es la forma transparente y eficiente como se debe gobernar el país. En el paso que él tuvo en la vicepresidencia, dejó una cantidad de huellas como la ley de víctimas, las leyes de la justicia, también dejó las autopistas, las 4 y las 5Gs, y no era insensible al tema social como algunos piensan. En 1998, Vargas Lleras fue de los principales contradictores del expresidente Andrés Pastrana. El exmandatario lo recordó como un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia de Colombia. Luis Eduardo, pero a propósito, no solamente tuvo cercanía con algunos expresidentes, también fue un actor determinante en distintas elecciones. Ya estábamos haciendo la referencia en el año 2014 cuando se lanza a la presidencia, y la otra que recuerdes en el año 2018, que también saca cerca de 1.500.000 votos. Sí, en el 2018, pero mire, estaba haciendo memoria de que fue precisamente en el 2018 cuando públicamente, conociendo los resultados de su votación, 1.400.000 votos, dijo no. Esta es mi última candidatura, no quiero ya aspirar a la presidencia de la República. Pero hoy también hablaron los candidatos, ¿sí? Los que están en correría por todas las regiones del país, hicieron un alto en sus discursos públicos, en su plaza, para referirse a la partida de Germán Vargas Lleras. La muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras deja un vacío en el escenario político del país. Los candidatos a la presidencia se unieron a las voces de quienes lamentan hoy su muerte. Iván Cepeda expresó su solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Vargas Lleras. Manifestó que a pesar de sus diferencias tuvieron una relación cordial y respetuosa. Abelardo de la Espriella en X también expresó sus condolencias. Dijo que Germán Vargas Lleras fue uno de los más grandes de la política colombiana. Un soldado y comandante de 1000 batallas, un verdadero guerrero, no solo en el servicio público, sino de la vida misma.
La candidata presidencial Paloma Valencia en las últimas horas le rindió un tributo desde el municipio de Ciénaga. El doctor Vargas Lleras era un verdadero estadista, un defensor y gladiador por la democracia, un hombre de una inteligencia prodigiosa, de un conocimiento profundo por el país, un trabajador incansable, un insigne demócrata. Su muerte deja un enorme vacío en el corazón de la oposición. Sergio Fajardo lo recordó como un hombre de Estado, aguerrido contrincante político, y le envió un sentido pésame a su familia y amigos, en particular para los integrantes del partido Cambio Radical. El candidato presidencial Mauricio Liscano aseguró que fue un honor haber conocido a Vargas Lleras y poderlo acompañar en parte de su recorrido político. Un patriota, un estadista, un hombre que le dedicó la vida al servicio de los colombianos. Tuve el honor de conocerlo de cerca, lo acompañé incluso en los cuadros directivos de su última campaña y nos unía una amistad. Miguel Uribe Londoño y Roy Barreras hicieron lo propio. Lamento enormemente el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Tuve oportunidad de ser su amigo cuando él empezaba su carrera política, cuando yo lo apoyé. Le expreso mis condolencias a toda su familia y le pido a Dios que lo tenga en su gloria y que en paz descanse. Se le atravesó la enfermedad y se le atravesó la muerte. De no haber sido así, seguramente el perfil de Germán Vargas Lleras sería el perfil perfecto para la derecha colombiana en este momento de incertidumbre en el país y hubiera sido un poderoso candidato presidencial de esa corriente ideológica. Paz en su tumba, solidaridad con su familia. Los mensajes de distintos actores políticos coinciden en que el liderazgo que mantuvo Germán Vargas Lleras desde sus inicios marcó un antes y un después en la política colombiana, con debates de altura y una convicción firme por defender la democracia de este país. Germán Vargas Lleras comienza su carrera política muy joven, lo inicia con el movimiento joven, también el Nuevo Liberalismo, posteriormente ingresa al Partido Liberal y luego a un movimiento o un partido que se llamaba Colombia Siempre. Ese Colombia Siempre se crea en 1997, pero Germán Vargas Lleras no es de los creadores de Cambio Radical como inicialmente se creía. Germán Vargas Lleras llega a Cambio Radical, si no estoy mal, en el año 2003. 2003, pero es que detengámonos un poco, Luis Eduardo, en el movimiento político Colombia Siempre, porque es que tal vez se puede entender que esta es una de las primeras piedras que se pone sobre Cambio Radical. ¿Por qué? Porque a raíz del proceso 8000, en 1994, varios liberales estuvieron en contra de que continuara el gobierno de Ernesto Samper. Los liberales disidentes. Exactamente. Usted está hablando, mira, aquí los tengo. A ver, cuéntenos. Rafael Pardo, Mírenlo. Alfonso Valdivieso y... Tengo dos acá. Rafael Pardo, usted siempre muy bien dateado, flaco. Y a propósito de este movimiento Colombia Siempre, pues es donde Germán Vargas Lleras empieza a tener esos discursos y esos debates de control político rigurosos en el Salón Elíptico, precisamente contra las FARC. Y es ahí, en el año 2003, cuando llega Cambio Radical. Llega a ese partido político donde incluso fue dirigente, un político importante y donde en el año 2006 logró un resultado muy determinante para las elecciones legislativas. 22 senadores a la República y 15 representantes a la Cámara. Hace parte de la identidad. Germán Vargas Lleras fue uno de los arquitectos políticos del partido Cambio Radical. Además de ser su jefe natural, convirtió su voz y liderazgo en el eje sobre el cual se fundamentó la identidad de la colectividad, la estrategia y su expansión en los años más recientes. En Germán siempre veía que su partido quería transformarlo en ese partido que tenía la capacidad de liderar desde lo programático, desde las propuestas, desde esa capacidad de liderar temas como fue la vivienda, la infraestructura. Definió sus posturas frente al gobierno, pero su línea, según quienes trabajaron de su mano, fue que el partido no se convirtiera en una colectividad de retóricas, sino de propuestas. Siempre se preocupaba porque tanto en el nivel ejecutivo como en la rama legislativa, cuando estuvo en el Congreso, de que los proyectos fueran los que generaran mayor consenso, que tuvieran amplio debate, que tuvieran argumentos, que hubiera disciplina, que existiera realmente una convicción de qué era lo que estaba votando en el Congreso. Y hasta último momento, pidiéndonos en que siguiera el partido siendo un muro de contención, que era la palabra que a veces nos decía, un muro de contención, cuidando la democracia, las instituciones, y por supuesto la división de poderes. Dicen los congresistas que fue un líder presente, de consejos, indicaciones y siempre dando línea para que quienes representaran las banderas de Cambio Radical dieran resultados y no discursos. Como congresista asistí a reuniones privadas con él
me sentía presentando un examen, porque era un hombre que preguntaba cómo iban las leyes en el Congreso, tal ley que está tocando, el artículo que pretende tocar. Había que ir al punto, había que ser muy preciso y siempre decir la verdad de lo que estaba sucediendo o la visión clara de lo que uno notaba en el Congreso de la República, en un proyecto de ley o en un debate cualquiera fuera la materia. Y en las entrañas del partido, hasta el último momento, estuvo viva la esperanza de que Vargas Lleras llegara a ser presidente de Colombia. Nos perdimos de tener un gran presidente. Yo creo que estaba listo, estaba preparado y se preparó durante toda su vida en su trayectoria política para eso. Un hombre que resistió atentados, que resistió enfermedades y bueno, lamentablemente pues hoy ya con esta triste noticia que nos embarga a todo el país. En el partido lo recuerdan como un hombre de consensos, que se sentaba a dialogar, que llamaba a dar consejos y que lideró una política programática desde Cambio Radical. Grandes retos nos hemos fijado. Mayor acceso a la educación. Las personas que quieran darle el último adiós, despedirse del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, lo pueden hacer acá. A las 3 de la tarde habilitan la entrada de las personas que quieran estar acá y nos están diciendo que hacia las 2 de la tarde estarán trayendo el féretro de Germán Vargas Lleras. Protocolo de la Cancillería está confirmando la posible llegada del presidente Gustavo Petro. No han dicho si sería esta noche o mañana domingo. Y a propósito del presidente Gustavo Petro, pues también se ha solidarizado con la muerte de Germán Vargas Lleras. Dice en su mensaje: lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador, en general contradictor mío. Lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame. Un debate que empezó en el Congreso de la República ante el presidente Gustavo Petro y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y que trascendió incluso a la Casa de Nariño cuando ya llegó Gustavo Petro como jefe de Estado. Luis Eduardo, vamos a hacer una pausa, pero antes quiero que veamos unas imágenes de las banderas a media asta que están en el Palacio de San Carlos. Lo mismo está sucediendo, Luis Eduardo, en el Congreso de la República y en la Casa de Nariño. Usted bien estaba haciendo la referencia. A las 2 de la tarde llega el féretro de Germán Vargas Lleras y a las 3 de la tarde se abre la puerta para que aquellas personas que quieran despedirse de este dirigente político lo puedan hacer aquí desde el Palacio de San Carlos. Vamos. Está llegando en ese momento el coche fúnebre al Ministerio de Relaciones Exteriores con el cuerpo del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Está todo listo para los honores de Estado. El batallón Guardia Presidencial está llegando también al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las 3 de la tarde, como les habíamos dicho, comenzará las puertas abiertas para los colombianos que quieran venir a darle el último adiós. Luis Eduardo, y todo está cumpliéndose bajo el cronograma. Recordemos que lo que está señalando el partido político Cambio Radical a las 2 de la tarde, después de estos honores presidenciales al cuerpo de Germán Vargas Lleras, en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, van a tener un momento privado, el círculo cercano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, su hija, su nieto, sus hermanos, su círculo más cercano. Incluso hace algunos segundos vimos, o yo personalmente vi, Flaco, que una señora se acercó, lo saludó y le dijo: se fue mi niño consentido. Sí. Esa señora es Leonor Bogotá. ¿Quién es Leonor Bogotá? La famosa Leito. Leito es la persona que ha estado toda la vida o estuvo toda la vida al lado de Germán Vargas Lleras desde que comenzó como concejal. Leito es la mujer que ella dice es su mamá. Por eso decía: se fue mi niño consentido. Lloró, nos abrazó, sí. Está dentro, es de las pocas personas que va a estar en la ceremonia privada. Estarán su hija, sus 2 hermanos, Leito y un grupo muy pequeño, Enrique Nates tal vez. Luis Eduardo, mire, ya es la 1:44 de la tarde. Lo que nos acaba de decir la gente de protocolo aquí de la Cancillería del Palacio de San Carlos es que aunque ya llegó el cuerpo de Germán Vargas Lleras, la actividad va a empezar más o menos en 20 minutos cuando llegue su familia. Entonces pues vamos a estar muy atentos al desarrollo de esa actividad que se va a realizar a lo largo de esta tarde y también mañana domingo. Sí, ya están saliendo las personalidades que les estamos comentando. La famosa Leito, la mujer que estuvo siempre acompañando a Germán Vargas Lleras desde que comenzó como concejal hasta que llegó a la vicepresidencia y lo acompañó también, por supuesto, en los últimos días visitándolo en su apartamento.
Bien, pues Luis Eduardo, también hay que señalar que se va a permitir una especie de cámara ardiente a partir de las 3 de la tarde para que las personas pues, que admiren el legado político de Germán Vargas Lleras pues vengan acá a despedirlo. Se espera que lleguen algunos expresidentes de la República, incluso también lo que estábamos viendo hace algunos minutos, Luis Eduardo, es que la seguridad presidencial ya estaba acordonando la zona, estaba visitando este perímetro del Palacio de San Carlos porque se espera que el presidente de la República llegue en algunos minutos. Se abre la puerta del coche fúnebre, la bandera de Colombia, van a cubrir el féretro como la bandera de Colombia para iniciar entonces un lento recorrido con homenaje del batallón Guardia Presidencial, el cuerpo de Germán Vargas Lleras, quien murió anoche a la edad de 64 años. Luis Eduardo, pero mucho más temprano usted llegó, incluso lo estábamos viendo en Noticias Caracol en vivo, estar al interior del Palacio de San Carlos. Usted incluso pudo mostrarnos unas imágenes del Salón Bolívar, que es el lugar donde será velado Germán Vargas Lleras. Incluso, ahorita estábamos conversando y se van a poner algunas fotografías de toda la trayectoria política. Sí, trajeron, porque es que vi varias fotografías que trajeron los familiares, algunas fotos que estaban en el Congreso de la República, otras trajeron de la vicepresidencia. Lo que me decían, protocolo es tratar de hacer un homenaje. El féretro, por supuesto, estará en la parte central del Salón Bolívar, al lado flores, cantidad de flores, y los cuadros van a ser colgados en los 4 costados del Salón Bolívar. Claro, Luis Eduardo, y tal vez las personas se pueden estar preguntando por qué el Palacio de San Carlos es el lugar elegido para velar a Germán Vargas Lleras. Estábamos al inicio de esta transmisión conversando sobre la importancia que este ministerio, donde hoy está la Cancillería, fue fundamental para la historia política y la historia personal de Germán Vargas Lleras. Aquí era donde despachaba su abuelo, Carlos Lleras Restrepo, en 1966, incluso 1970, cuando fue presidente de la República, y donde incluso estuvo muy cercano a esas charlas con intelectuales, con políticos, con exministros, excongresistas de ese momento que estaban construyendo un mejor país. Incluso es posible, Luis Eduardo, que una de las fotografías icónicas que veamos en esta velación que va a tener el doctor Germán Vargas Lleras sea esa que se conoció en el 2018, de la edad de 5 o 6 años, parado sobre la mesa junto a su abuelo. Vamos. Una de la tarde, 56 minutos. Continuamos desde el Palacio de San Carlos, donde en contados minutos iniciarán las honras fúnebres al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. En otro punto de la Cancillería se encuentra Luis Eduardo Maldonado con Leonor Bogotá. Luis Eduardo, ella tal vez es una de las personas más cercanas a Germán Vargas Lleras. Estamos hablando de la famosa Leito, Leonor Bogotá. A Leito la veíamos en el Consejo de Bogotá, la vimos en el Senado de la República, en la vicepresidencia, al lado de Germán Vargas Lleras. Ella dice que es su mamá, que se le fue su niño consentido, ¿cómo es que dice de Leito? Su niño malcriado. Sí, mi niño malcriado. Pude compartir con él 35 años. Lo más grande que él tuvo en la vida fue su compromiso con Colombia y su honestidad. Leito, Germán Vargas Lleras madrugaba mucho y trasnochaba mucho, pero usted madrugaba más que él y trasnochaba más que él. No, no era tan madrugador, trasnochador. ¿Y usted siempre al lado de él? Claro, yo tenía que cerrar la oficina. Imagínese, en la vicepresidencia la veía esta tarde. Sí, gracias a Dios. Leito, ¿cuál es el recuerdo más bonito que usted tiene de Germán Vargas? El ser humano que encierra él. ¿Algún capítulo especial que recuerde? ¿Cómo la llamaba él? Leonor. ¿Usted cómo le decía? Depende de senador, ministro, vicepresidente, según el cargo que ocupara. A mí me contaron que Germán Vargas Lleras era un tipo de carácter. Casi nadie se atrevía a levantar la voz, pero que usted, como decía que era su niño consentido, malcriado, usted sí le decía las cosas como eran, ¿o me equivoco? No tanto. ¿Qué le decía usted a él cuando la embarraba? Si yo la embarraba, tenía que reconocer que yo la había embarrado. ¿Y cuando él metía las de caminar? Muy difícilmente se equivocaba, ¿sí? Porque casi siempre tenía la razón. ¿Cómo lo ve como ministro, como papá, como hermano? Usted que conoce a toda la familia, porque por acá ya están comenzando a llegar. Excelente padre, inigualable hijo y extraordinario hermano. Leito, ¿cómo se entera de la muerte de Germán? Me manda un mensaje a su hija a los 10 minutos que él se va. ¿Cómo ve a Colombia sin Germán? Él pudo
pudo haber sido presidente de Colombia. Se lo perdió Colombia, no lo valoraron en sus momentos, ahora lo añorarán. Es Leonor, la famosa Leito, siempre 35 años al lado de Germán Vargas Lleras. Luis Eduardo, y son varias las personas que ya están llegando acá al Palacio de San Carlos. Hace algunos segundos estuvo caminando, preparándose para las honras fúnebres de Luis Felipe Henao. Él actualmente hace parte de la Junta Directiva de Ecopetrol, incluso fue nominado en su momento para ser Procurador General, fue fórmula vicepresidencial en su momento de Germán Vargas Lleras y también fue uno de sus grandes aliados cuando Germán Vargas Lleras fue ministro de Vivienda entre el año 2010 y el año 2014. A propósito, también son varios los partidos políticos que se han pronunciado sobre el fallecimiento de Germán Vargas Lleras a los 64 años de edad. Germán era un estadista, era un ejecutor, era un hombre que tenía el país claro, sus columnas del tiempo eran obligatorias absolutamente, y eran obligatorias porque eran muy bien preparadas, muy bien documentadas, muy bien investigadas, con criterios contundentes siempre, defendiendo sus banderas de la centro derecha, de la seguridad, del bienestar de la gente. Muy triste con la partida temprana de mi amigo Germán Vargas Lleras. Fue mi compañero de muchas batallas en la modernización del liberalismo, mi vecino de curul en la Comisión Primera del Senado, mi colega en el gabinete del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, siempre amigos en medio de las diferencias. Carácter, inteligencia y muy buen sentido del humor. Vuela alto, Germán. Lamento la partida y el sensible fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, un líder político destacado de nuestro país, un hombre con el carácter suficiente para defender sus principios. ¿Cuánta falta le hará a Colombia el doctor Germán Vargas Lleras, quien en los últimos años venía advirtiendo con claridad el riesgo que corre nuestra democracia? Mi solidaridad con su familia, con sus amigos, con el Partido Cambio Radical. En nombre del partido de la U, queremos dar las condolencias a los familiares, a los amigos, a Cambio Radical, a todos los dirigentes de este movimiento por la pérdida de ese gran hombre, de ese gran ser humano, pero sobre todo de ese gran estadista que hoy pierde nuestro país. Desde el Nuevo Liberalismo queremos enviar un mensaje de condolencia en este momento doloroso de la partida de Germán Vargas Lleras a toda su familia y al Partido Cambio Radical, a Clemencia, a Enrique, a José Antonio y a todos los integrantes de su movimiento político. Siempre recordaremos a Germán Vargas Lleras como un hombre estadista, comprometido con el servicio público. Y seguimos con las reacciones políticas, las voces de todo el país pronunciándose frente a la muerte de Germán Vargas Lleras. Hay una mujer que fue muy importante en la carrera pública de Germán Vargas Lleras. Hablamos de Elsa Noguera, estuvo también acompañándolo en sus aspiraciones a la presidencia de la República, pero también otros dirigentes políticos muy importantes de la costa que hoy opinaron sobre este hecho que enluta al país. A través de un comunicado, directivos del Partido Cambio Radical en Atlántico, encabezados por Fuad Char y su familia, lamentaron la partida de Germán Vargas Lleras, destacando su trayectoria política. Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lamentó la noticia del fallecimiento del ex vicepresidente y lo calificó como uno de los grandes estadistas de este país y un verdadero patriota. La exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda, Elsa Noguera, quien fue fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras en el año 2010, se sumó a las muestras de solidaridad. Duele mucho la partida de Germán, un hombre brillante, un gran ejecutor, acostumbrado a dar resultados, un trabajador incansable, comprometido como pocos. Sin duda tenía el país en la cabeza. Extrañaremos su claridad y visión, pero su legado permanecerá por siempre en el corazón de los colombianos. En lo personal, me hará mucha falta. A él le debo mucho de lo que soy en política. Que descanse en paz.
Barranquilla fue una ciudad clave para los cierres de campaña y eventos masivos de Germán Vargas Lleras, especialmente en el año 2018, cuando el Atlántico se consolidó como uno de sus principales fortines electorales. Además, durante su etapa como vicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, Vargas Lleras visitó en múltiples ocasiones la capital del Atlántico para supervisar obras como el nuevo puente Pumarejo, los programas de viviendas gratuitas, proyectos de infraestructura vial, agua potable y desarrollo urbano, impulsados junto a las administraciones locales. Luis Eduardo, ya son las 2 de la tarde, 4 minutos. Son varias las personas, los allegados, los amigos personales de Germán Vargas Lleras que se encuentran en el Palacio de San Carlos. Le estaba diciendo, vimos al doctor Luis Felipe Henao, vimos a Luz Estela Murgas, estamos viendo también que el primer expresidente que estaría llegando es Iván Duque. Iván Duque estaría llegando sobre las 3 de la tarde, tal vez va a coincidir la hora de llegada cuando abren las puertas oficialmente al público. También, mire, nos encontramos a Enrique Nates y a Luis Felipe Henao, quien acaba de llegar. Más adelante lo tendremos, ¿sí? Porque Luis Felipe Henao fue una de las personas más cercanas, el amigo entrañable de Germán Vargas Lleras, un hombre clave en su tarea pública, sí, en las acciones que hicieron desde el Ministerio de Vivienda y desde la Presidencia de la República. Ayer, cuando escribió su mensaje en redes sociales, definió a Germán Vargas Lleras como un padre, como su gran amigo político, como su gran formador. Luis Eduardo, tal vez para despedir un poco esta transmisión, hay un dato que nos llega y es que la Eucaristía, la misa exequial de Germán Vargas Lleras se va a realizar el lunes a las 11 de la mañana. Quien la va a estar presidente es el cardenal emérito de Bogotá, el señor Rubén Salazar, y va a estar concelebrada por el arzobispo actual de Bogotá, Luis José Rueda. A las 2 de la tarde, 18 minutos, volvemos al centro de la capital del país, justamente allí en el Palacio San Carlos. Estamos viendo los homenajes que a esta hora se le están brindando al féretro que ya comienza a ingresar allá al palacio del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El inicio de esos homenajes que se van a comenzar a partir de este momento y que se van a extender hasta el próximo lunes. Sí, señora Alejandra, se iniciará con una ceremonia privada que estaba prevista para las 2 de la tarde, en donde ya están sus familiares más cercanos allí en el Palacio de San Carlos, específicamente en el Salón Bolívar. Justamente ya llegó su hija Clemencia, también su hermano Enrique Vargas Lleras y varios de sus amigos más cercanos para rendirle un homenaje, despedir al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.